En el fútbol mexicano hemos tenido una gran cantidad de equipos históricos, tales como el América, Pumas, Cruz Azul, Chivas e incluso Tigres en la última década. Y bueno, lo han logrado a través de grandes hazañas, de títulos, de grandes jugadores, pero a veces está el caso contrario, ¿no? Hay equipos donde se vuelven históricos, pero por la manera tanto en cómo llegan como en la manera en que se van. Así que en esta ocasión vamos a platicar del conjunto de colibríes de Cuernavaca. ¿Alguno recuerda cómo se llama realmente? Bueno, la realidad es que desde el nombre ya comenzaba a tener problemas este equipo. Su nombre oficial en teoría sería Colibríes de Cuernavaca, ya que debido a que la persona que compró la franquicia buscaba llevar este equipo a Cuernavaca. Ante la negativa del estado de Morelos a llegar al estadio Centenario, si mal no recuerdo, bueno, el equipo se termina quedando en Xochitepec, Morelos, donde terminaría jugando su primer y único torneo. ¿Cómo llega este equipo a primera división? La verdad es que este equipo nunca jugó la primera A, no ganó el ascenso de manera deportiva y en una serie de eventos desafortunados que casi no ocurren en nuestro fútbol mexicano, bueno, el empresario y dueño de una aerolínea, Jorge Rodríguez Marín, apoyado el Capi por este tema de las aerolíneas, decide comprar la franquicia de Toros de Celaya y llevarse a todo el equipo a Morelos en búsqueda del sueño de ganar una liga del fútbol mexicano. Como comentábamos, este equipo jugaba en Xochitepec, Morelos, en el estadio Mariano Matamoros, el cual creo que tenía varias carencias para haber sido aceptado como estadio de primera división, pero bueno, lo dejo a sus conclusiones. Pero algunas de ellas, pues justamente es que no contaba con baños propios. Bueno, los de Tigres entenderán. Estaba relativamente en construcción. El estadio era para 16,000 asistentes, una cifra relativamente adecuada. Sin embargo, lo interesante es que en la parte de atrás de las bancas contaban con un río donde en ocasiones el balón volaba, se iba y sí, no regresaba. Dentro de sus entrenadores o gente que estuvo a su cargo, voy a decirlo así porque el equipo padece mucho de esto, estuvo Carlos Leonel Truco. Recordemos que él llegó con la camada del Celaya y bueno, por falta de pago decide irse. A esto llega el timonel Sergio Rubio, que bueno, después de una serie de partidos desafortunados sale y llega el europeo Zlatko Petricevic, y bueno, él solo se quedó básicamente 2 partidos, ganó uno, perdió otro. Sin embargo, tuvo ahí una pelea de intereses, por así decirlo, con los jugadores y bueno, sale del equipo tras 2 partidos y deciden traer a Sergio Rubio. Por ahí hubo un tema ahí como de que no podía volver a jugar si ya había sido despedido. Por ahí jugaron bien sus cartas, dijeron que no había sido despedido, que simplemente lo habían sustituido los auxiliares técnicos y bueno, que por esa razón podía volver a dirigir en primera división. Y así fue, ¿no? Así fue al menos hasta la jornada 15. Ya en su récord, o al menos lo interesante es que bueno, le ganó a Pumas en su debut 3-1 jugando en Ciudad Universitaria. Y también gana el conjunto de Tecos de la UAG 3-0 justamente en el estadio Mariano Matamoros ya en la jornada 2. Y bueno, así estuvo teniendo partidos interesantes hasta la jornada 5. Posterior a eso, la verdad es que ya no se le dieron los resultados al conjunto de Colibríes y se tuvo que jugar la permanencia pues ya al final, ¿no? Básicamente todos recordaremos ese partido donde de haber ganado se salvaba, mantenía la permanencia en la primera división frente al conjunto de Cruz Azul. Lamentablemente 0-0 el marcador. Y bueno, el sonido local comentó que con quien se debatía el descenso, que era el conjunto de Jaguares, había empatado, ¿no? Había empatado y bueno, pues era básicamente el resultado que ellos estaban buscando, que Jaguares no ganara. Sin embargo, bueno, luego se rectificó y digamos que durante 15 minutos pasaron de la gloria a la pena, a la pesadilla y bueno, con eso Jaguares había ganado su partido en el último minuto frente al conjunto también de Tecos
con eso Colibríes se despedía básicamente de la primera división del fútbol mexicano, donde bueno, a partir también de falta de pagos, no tenían, digamos, dónde entrenar. Por ahí jugadores como Claudinho, que fue de los importantes, prestaba su casa para las prácticas del equipo, y bueno, al final el equipo termina siendo desafiliado. ¿Les suena esta historia? Porque a mí sí, ¿no? De los jugadores que brillaron de alguna manera con el conjunto de Colibríes, tenemos justamente a este Claudinho, lo recordarán muchos en Pachuca, Jorge Jerez, Alexandro el Monstruo Álvarez, que bueno, yo lo recuerdo mucho haberlo visto en Necaxa como portero, y Roberto Nurce, ¿no? Que también comenzaba una gran carrera en el fútbol mexicano y sobre todo en el ascenso MX, ¿no? Y pues nada, recordar que ha sido el único jugador convocado a un mundial del ascenso MX, ¿no? Con el conjunto de Panamá. Entonces, histórico sin duda, ni siquiera de Colibríes, del fútbol mexicano, Roberto Nurce. Así que bueno, hasta aquí esta pequeña historia de Colibríes, donde bueno, creo que el fútbol de Morelos no es malo a mi gusto. Ha tenido buenos equipos como Zacatepec, donde creo que los malos manejos, la falta de apoyo también por empresarios y demás, bueno, ha causado que el fútbol no llegue a primera división. Coméntame ahí si quieres que platiquemos de algún otro equipo. En este caso, bueno, histórico a la mala, pero si ustedes gustan, hablamos de otro tipo de equipos. Gracias.